lo que nos va a entrar a solucionar es justamente cuando yo tengo una presión baja, puedo multiplicar esa presión de línea de entrada hasta en 2, 1.6 o 4 veces. ¿Listo? Hasta aquí, pues eso no dice mayor cosa. Lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que, eh, permítame un segundo que me parece mal la diapositiva. Listo. La implementación y la instalación de un buzzer es muy sencilla, porque no es un equipo que necesite hacer un cambio estructural muy grande. Simplemente es coger la línea de entrada que va hacia la máquina, ahí a esa línea instalo el buzzer y de la salida del buzzer lo llevo a mi aplicación, a mi punto de máquina o a la aplicación. ¿Listo? Es muy fácil porque yo tengo que asegurar un mínimo de condiciones que me permitan a mí asegurar la vida útil del elemento. Estás pendiente del... Bueno, listo. Eh, tengo que asegurar solucionar unos problemas que provienen de la red. El primero es eliminar los condensados. Entonces siempre recomendamos antes de instalar un componente, siempre debe haber una filtración y eso como término, como parte general y como regla, siempre es revisemos la calidad de aire que tengo yo en mi punto de máquina, que voy a utilizar. ¿Recuerdan la norma ISO del aire? Sí, ochenta y cinco ¿Sí? setenta y tres. Raya 1. ¿Por qué te aclaro el raya 1? Porque va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? La raya 1 es la aplicación de uso general. Cuando yo ya voy, miro la misma norma, pero raya 2, raya 3 o raya 4, estoy hablando de cómo, de formas específicas, cómo debo eliminar partículas. La otra parte de la norma me dice cómo es la forma exacta en que debo eliminar los gases, perdón, los vapores, y cómo debo eliminar los condensados, ¿sí? Y ya cada norma, hay una norma específica para cada aplicación, entonces tenemos entre la 1 y la 9. La que nos interesa es la 1 porque es la forma general y la que especifica desde cómo es el grado de filtración para cada uno de los elementos. ¿Eso? El condensado quizás es el problema más usual. El booster tiene un diseño estructural que me permite de entrada captar esos condensados y capturarlos dentro de una malla y partículas grandes que pueden provenir de la aplicación del uso de la red, del uso del aire en la red. ¿Listo? La instalación me permite a mí monitorear el uso de las presiones del aire, ya que mis boosters traen instalados dos manómetros, uno que me mide la presión de entrada y otro que me mide la presión de salida. Vale decir, la presión con la que yo estoy llegando a la red y la presión que me está entregando el booster a la salida de la multiplicación del booster. ¿Listo? Eso me va a permitir a mí poder ver que si el booster me está entregando la presión adecuada. Tercero, yo tengo un diseño donde mi booster me va a permitir eh, instalarlo que no me genere contaminantes, que no se les suelen acumular grandes residuos, ya que el tubo es un tubo cilíndrico, utiliza tres tensores. Esos tensores me permiten a mí hacer sujeción completa de las tapas, asegurando que eh, no se me desarme fácilmente, que tenga un control sobre las contrapresiones y no me pueda hacer un factor de riesgo. Y el tubo por donde pasa el aire se encuentra en la parte inferior dentro de la estructura y no queda expuesto. Adicional, mi booster tiene un diseño que utiliza internamente el mismo sistema de spool y sleeve que utilizan las válvulas BFS, sello metal-metal, donde simplemente voy a tener empaques para sostener el sleeve, pero el spool se va a deslizar al interior a través de un sello metal-metal. Esto me va a permitir una larga vida útil. Adicional, ser más resistente a todos esos contaminantes que me reducir el ruido. Ese ruido está por debajo
de los 60 decibeles, lo cual cumple con normas que me permiten instalar es importante y una de las funciones o de las características más chéveres de este elemento es, lo primero, no requiere conexión eléctrica. Entonces, eso ya nos muestra una diferencial. ¿Por qué? Porque yo solo requiero una línea de aire comprimido. La instalación solo requiere la conexión de entrada. Al no tener corriente eléctrica, tiene otras ventajas, como por ejemplo, no funciona, solo funciona con aire, entonces no me puede producir chispa y lo puedo instalar en zonas intrínsecamente seguras. Vale decir, lo puedo certificar ATEX. Esta certificación ATEX me va a permitir instalarlos en zonas explosivas. ¿Listo? Y la instalación, entrada y salida. Lo he dicho varias veces. Y su generación de calor es muy baja. Estamos hablando que la temperatura promedio en funcionamiento de un buzzer puede estar alrededor entre los 30 y los 40 grados centígrados al tacto dentro de la superficie del buzzer, lo cual no se considera como un equipo de alto riesgo. No necesita energía, no necesita refrigeración. ¿Listo? Tenemos algunos modelos especiales que me van a permitir a mí hacer una estrategia de ahorro energético, ya que tienen un diseño donde yo puedo reducir hasta el 40% para su propio. Internamente ya ha cambiado el diseño, donde yo antes de botar todo el aire que utilicé para generar la contrapresión, ese aire lo puedo devolver nuevamente a la utilización de la presión de alimentación, siendo una recuperación hasta el 40%. Mis boosters tienen una vida útil en promedio, dependiendo de la serie, entre 30 y 50 millones de vida útil, ciclos de vida útil. Eso es un trabajo promedio de más o menos 24/7 trabajando a una tasa de trabajo de multiplicar presión entre 0.4 a 0.7, puede trabajar fácilmente un año o un año antes de hacerse su primer mantenimiento. Se le pueden hacer más o menos unos 3 mantenimientos, lo cual un buzzer puede tener una larga vida útil hasta de 4 o 5 años, dependiendo de las condiciones. Eso es bien interesante porque es un equipo que me puede durar mucho. Su mantenimiento es de muy bajo costo. Ahorita les voy a mostrar el kit de sellos que se le puede cambiar a los elementos. Y el costo promedio de un kit de sellos, el básico, estamos hablando de más o menos unos 300 o 400 mil pesos por mantenimiento. Ya hay unos kits que cuestan un poco más, como por ejemplo el de la válvula. ¿Listo? Esos modelos de ahorro energético son buzzers muy compactos que tienen una tasa de caudal baja, sin embargo me pueden llegar a multiplicar la presión hasta 4 veces. Tienen un diseño estético bien bonito porque la válvula viene incorporada, utilizan una válvula similar a la SY en la estructura. Para los que conocen ya las válvulas SY, saben que es una válvula chica, compacta, es una SY 3000, trae el silenciador incorporado y el manómetro incorporado. Adicional, yo le puedo instalar un detector magnético que me va a permitir a mí contar la cantidad de ciclos de vida útil para poder llevar esa cuenta en un sistema que me pueda mantener esa data para mantenimiento predictivo. ¿Listo? Todos los boosters se pueden instalar directamente en el tanque. Cada booster tiene se le puede instalar un tipo de tanque específico. Tenemos tanques de 5, de 20 y hasta 38 litros minuto. Es importante, ya que hablé de los tanques, aclarar que nuestros tanques en acero al carbono y en acero inoxidable van hasta máximo 38 litros minuto en lo que nosotros tenemos en stock. Cuando hablamos de tanques que superen ese volumen, vamos a tener que pedir una autorización especial porque la normativa que tiene la DIAN y que tiene el gobierno colombiano y algunas normativas internacionales dicen que cualquier tanque por encima de los 40 litros deben estar certificados.
certificados con norma ASME. La norma ASME es la norma que regula todos los depósitos hechos como tanques para almacenar algún tipo de fluido. Esto es importante porque se considera que por encima de los 40 litros es un riesgo muy alto y potencial. Y ya necesitan escotillas, válvulas de contrapresión, válvulas de purga, válvulas de un tipo de soldadura especial, un calibre y lámina especial. ¿Listo? Por debajo de los 40 no lo requieren, entonces sus tanques de serie son de 38 litros. Los boosters, adicional a esto, yo los puedo instalar en forma vertical, siendo un equipo que puede estar ocupando un espacio mínimo dentro de una máquina y me va a trabajar igual sin ningún problema. Listo. Otras características técnicas tiene importante el booster. Si me llevan la cuerda hasta este momento, el booster es un equipo que me aumenta la presión, ¿cierto? Hasta ahí vamos. ¿Cómo lo hace? A través del uso del aire comprimido. El diseño de la válvula evita, al utilizar sellos metal-metal y un diseño específico, evita que me genere exceso de ruido. Tiene un silenciador que me ayuda a reducir el ruido. Tiene unos manómetros incorporados que me ayudan a visualizar la presión de entrada y de salida. Pero adicional, ustedes van a notar que tiene una perilla. Esta perilla, ese regulador de presión, lo que me permite a mí es controlar la presión de salida. Y vienen dos características importantes. Yo puedo pedir mi booster con el regulador incorporado y lo puedo pedir sin regulador. Y el regulador es pilotado de forma externa. Por lo tanto, voy a cambiar aquí esta perilla por una entrada de aire que obligatoriamente debe venir de un regulador de presión. ¿Listo? Ese es el que me va a controlar la presión de salida. ¿Listo? Ya ahorita en la siguiente diapositiva les mostraré justamente cómo funciona. Bueno, características técnicas, y hablemos aquí de todas las gamas que nosotros tenemos actualmente. Tenemos todas las básicas, las series estándar, tenemos la 10, la 20, la 30, perdón, la 20 y la 40, que estas son las que traen el regulador incorporado. Tenemos la 22, la 42, la 43 y la 11. ¿Listo? La 11 tiene una característica especial y es la que me permite a mí multiplicar hasta 4 veces la presión de salida. Todos nuestros boosters están diseñados para trabajar exclusivamente con aire comprimido. ¿Sí? Hemos hecho pruebas y nos han salido algunas aplicaciones en donde lo hemos logrado testear para utilizarlo a través de nitrógeno. ¿Listo? ¿Qué es importante entender? Que el aire comprimido es 80% nitrógeno. ¿Listo? ¿Estamos bien? De eso nos acordamos de las primeras capacitaciones que hicimos. Sin embargo, nitrógeno en estado puro o a su 100% tiende a ser corrosivo, tiende a secar muy rápidamente los ceros. Entonces, por lo tanto, la vida útil se va a reducir de una forma considerable. ¿Lo recomendamos? ¿Sí o no? La recomendación técnica a través del stock, a través del datasheet, es no se puede utilizar. En las pruebas nos ha funcionado, pues, en práctica, pero hemos tenido que tener un poco más de control. ¿Listo? Se reduce la vida útil. Y para mantenerla más o menos en el mismo nivel, lo que toca hacer son periodos de mantenimiento mucho más seguidos, que es desarmar, engrasar, revisar que todos los elementos se encuentren en perfectas condiciones y sobre todo la engrasada para hacer que no se nos deteriore. ¿Cuánto? No sé, porque también depende de varias condiciones. Por ejemplo, el datasheet no especifica que lo podamos utilizar así. ¿Listo? Como se los dije, y voy a contarles aquí una parte de la historia bien interesante. El compresor está diseñado, un compresor, cualquier compresor que ustedes consigan en el mercado, está diseñado solamente para generarme presión. ¿Listo?
él no está diseñado para generar caudal. Intrínsecamente, sí, claramente yo cuando compro un compresor, lo compro para que tenga un caudal máximo, ¿listo? Pero sobre todo no es un generador de caudal. Se los cuento de esta forma, el proceso es falta de caudal, la solución debe provenir del compresor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el booster requiere caudal para aumentar la presión. Si yo no tengo caudal, no tengo forma cómo aumentar la presión. ¿Listo? Entonces es lo primero. Y el primer punto que yo tengo que tener en cuenta siempre que yo haga la selección de un booster es, debo aumentar, debo tener presente que yo lo tengo para aumentar la presión. Si tengo caudal, no es la solución que estoy buscando. ¿Listo? El caudal. Y el caudal es un punto y un criterio de selección de mi booster. ¿Listo? Lo primero es, el caudal, dependiendo del tamaño del booster, puede variar entre 70 hasta los 1900 litros. ¿Listo? Desde los 70 hasta los 1900 litros minuto. Los boosters que solemos usar son los tamaños 40, el 40 o el 42, ya sea que lo quiera, o neumático. ¿Listo? El neumático es el pilotado externamente. Esos 1900 litros minuto van a ser en relación a la presión máxima que yo quiera buscar. Y se los voy a contar ahorita en las próximas gráficas que salgan. ¿Listo? Punto número dos, y como factor y como criterio de selección, y se los recomiendo que siempre lo tengan presente, mi booster está diseñado para trabajar a una presión máxima. ¿Listo? Como lo pueden ver aquí, tengo una presión. ¿Listo? Esa presión máxima de prueba nunca, ni siquiera me debo acercar a ella. Porque yo al tener un reservorio, como es un booster, aumentando la presión, si yo excedo la presión máxima de prueba, provocar es un accidente. Y un accidente en un booster es que una de las tapas salgan volando. Y eso es un proyectil disparado. Una tapa en lámina de más o menos 1 centímetro de espesor no es una cosa que nos podamos tomar a la ligera. ¿Listo? ¿Por qué lo aclaro? Porque nuestro booster trabaja con un regulador y ese regulador nunca puede superar la mitad de la presión de salida. Vale decir, si mi booster me multiplica la presión por 2, la presión que tiene que tener el regulador siempre va a ser la presión por la cual yo voy a multiplicar. ¿Me hago entender? No, ¿cierto? Con las caras que veo, todos me miraron como, y eso que no había ninguno de afuera, y si no había los de, solamente viendo los que tengo aquí enfrente, ya dijeron como, ah, listo. Vale decir, si yo le coloco en el regulador de presión 0.5, es porque la presión de salida es el doble. O sea, si yo en mi regulador le coloqué 0.5, es porque yo voy a multiplicar el doble de presión. Entonces, si yo pongo 0.5 en la presión de salida, tengo 1. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, la presión de prueba máxima en los booster 40, 20, 40 y 42 son de 1.5. Como la presión de trabajo normal de un equipo, y como se los dice aquí donde yo tengo el mouse en ese momento, la presión máxima de salida es de 1. Por lo tanto, la presión máxima de pilotaje es de ¿cuánto? La mitad. ¿Listo? Si yo tengo un booster, por ejemplo, la versión 43, que me permita a mí multiplicar la presión hasta 1.6 megapascales, ¿cuánto puede ser máxima mi presión de entrada? O mi presión de pilotaje, perdón. 0.8. Muy bien. 0.8 para obtener 1.6. Yo no le puedo meter a un booster 43 un megapascal para que él me entregue 2. ¿Listo? Hay un rango de error que yo lo puedo admitir
Por eso tenemos un rango de presión de prueba máximo, pero siempre yo debo asegurarme que mi perilla o mi piloto no supere la presión de 0,5. Si mi multiplicador de presión me da una presión máxima de 2, ahí sí yo puedo poner una presión máxima de pilotaje de 1. ¿Listo? Ojo, ¿se dieron cuenta que les estoy hablando de la presión de pilotaje? ¿Qué quiere decir? En la regulación. ¿Listo? No les estoy diciendo que la presión en la entrada de la alimentación del booster pueda estar ahí. Claramente, si yo tengo una red, un booster, para multiplicar la presión de 0,5 a 1, pues yo no le voy a poner 1 en la alimentación. ¿Por qué? No estaría haciendo nada. ¿Verdadero o es falso esta dicotomía aquí técnica? Ingresa uno, entonces 0,5 para eso. ¿Te parece coherente? ¿Por qué? ¿Sí lo escucharon lo que dijeron aquí? ¿Allá afuera alcanzaron a escuchar? No, no sé. Listo. Si yo tengo la presión de entrada de 1, coloco un regulador para reducirla a 0,5 para darle a la salida nuevamente un 1, es técnicamente correcto. Pues sí, está bien. Pero pues ¿Te confías el micrófono, por favor? ¿Qué iban a decir por allá afuera? No sabía correr más. Los escucho. ¿Están de acuerdo con lo que estamos diciendo? Tengo una presión de la red de alimentación en 1. Coloco un regulador de presión para bajar la presión a 0,5. Para que mi booster me suba la presión entre 0,5 y 1. Nuevamente. ¿Es correcto? Es técnicamente... Lógica, para tu lógica dice que no. Entonces, yo tengo la entrada. En la entrada tengo un megapascal, ¿cierto? Esto proviene de mi red de alimentación. No importa de dónde sea la fuente. Coloco aquí un regulador de presión, donde lo que yo voy a bajar la presión a la salida a 0,5, para inmediatamente después pasarlo por un multiplicador para que a la salida me dé nuevamente un megapascal. ¿Me captaron la idea? ¿Les parece que es correcto? Pero quiero poner a pensar un ratito. Sí. Un lunes de Semana Santa y uno me lo quiero tomar tan a la ligera. digo que según así es un megapascal desde la red, ¿cierto? ¿Sí? Que yo iba a decir que si está a una distancia más allá, pues no le está llegando el megapascal. No, está llegando el megapascal. Exactamente. O sea, por mi cuerpo el funcionamiento del booster estaría bien. Bien. Como es de parte técnica, sí. O sea, para no forzar el booster ni nada. Sí, exacto. O sea, está bien como debe funcionar. Entonces yo por qué pongo un booster si ya tengo la red a 1. Digo que por si en algún momento una caída de presión por culpa de otra máquina, ejemplo, para mantener la presión estable. Sí, lo que digo así. ¿Para qué yo haría eso? ¿Alguien me puede responder las preguntas que quiero escuchar a los de afuera? Los quiero ver. Ya los tengo aquí pensando a 4 personas que tengo, a 5 personas que tengo enfrente mío. Podría ser que esto, bueno, si se pone así, podría. Fiorella, ¿es la que estaba hablando? No te entiendo, se te está entrecortando.
Ahí, como, hola, hola, ¿me oye? Hola. Yo me intento recortar. Intentaba hablar otra vez. A ver Ya cómo les, suena. uniéndolo como está en la pizarra, podría ser para al chat, ya, al chat. ¿Sí? ¿Bien entendido? No, no te entendimos. Pero no sé si soy yo aquí en Bogotá, que no entiendo bien. No sé si alguien me confirma si soy yo o es. Desde Medellín o es la también se gente. escucha entrecortado. No se entiende. Sí, se te escucha Listo, entrecortado. perfecto. Listo, perfecto. Todos me confirmaron, no soy yo. Gracias. Como tengo problemas técnicos, prefiero. Dice, con la gráfica podría bajar el profesor. Uy, esa estuvo muy buena. Excelente, excelente porque ya empieza ahí Y por soy ahí. yo, soy yo. ¿Ahí me oyen? Listo. Inténtalo. Digo, escuchamos. No. Sí. ¿Me oyes? Dale, por favor, habla. Con la gráfica Pero que es. podría ser que, que hay un zoom, que ya no va a ser constante. Un 10 bar, ¿no? 10 bar que me estaba dando. Los 10 bar. Listo, mira. No te escuchamos, Diego. En el chat. Sí, ya. Escríbelo en el chat y nosotros aquí lo leemos. Listo. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien tiene algo que ver? Dale, Fiorella, escríbelo y nosotros lo leemos, a ver si lo logramos interpretar. ¿Alguien puede darnos su opinión desde allá afuera? Yo me iba a pensar, es que no quiero pensar yo solo. Ya casi son vacaciones y el cuerpo lo sabe. Bueno, Diego, John Reaño acá de acá. Dale, ¿Me escuchas? te escucho bien, John. Listo, no, pues digamos que de la apreciación que tienes, pues digamos que para mí, pues se puede aprovechar, digamos, la presión y el caudal de entra a su mayor, digamos que a su mayor, ¿cómo decirlo? A su mayor, digamos, niveles de presión y caudal, ¿sí? Es decir, digamos que si yo vengo con un megapascal de afuera, ¿sí? Del sistema, digamos, de compresión de tornillo o pistón, digamos que aguas abajo del booster, pues yo lo que haría es aprovechar esa presión, ese caudal, y pues ya hacerle la tarea mucho más fácil al booster, en este caso de SMC, donde pues ya al final, digamos al final de la compresión del booster, pues ya coloco el regulador ya para afinar la presión que yo necesito ya a la entrada de máquina, pero pues aprovechar toda la presión y caudal de baja, básicamente eso. Ok. Están cerca, pero no logran ver justamente lo que les quiero mostrar. Están cerca. Tiene un nombre específico lo que estás tratando de decir, ¿no? El hecho de yo Pues, querer digamos que mantener. digamos, en este caso nosotros pues también manejamos sistemas de alta, pero mucho más robustos, y lo que nosotros cuidamos es pues digamos que la relación de compresión, siempre que sea lo más baja posible. Cuando la relación de compresión es lo más baja posible, pues digamos como que la eficiencia energética, pues digamos que mejora el trabajo interno como tal del booster, pues digamos que le hacemos la vida mucho más fácil. Entonces yo creo que el nivel de compresión pues debe ser lo menor posible. Pues ya lo que pues dije inicialmente, pues aprovechando la presión de entrada del sistema de baja, ¿sí? Si nosotros aprovechamos al máximo, pues el nivel de compresión va a ser más pequeño. La relación de nivel de Te me compresión. fuiste, estuviste cerquísima, John. Pero no, pues, una apreciación al 80%. Buenísima tu opinión, buenísima. Pero les voy a complementar, se les va a complementar. Lo primero es, sí, efectivamente tiene que ver con temas de eficiencia energética. Lo segundo es, el compresor trabaja para subir, ¿qué? La presión. Y se los voy a escribir aquí, se los voy a dejar bien resaltados porque
Ya me quedé sin espacio. Lo escribí. La presión. Esa es la palabra clave siempre que yo trabaje en un sistema de eficiencia energética. La presión. Si yo juego a reducir la presión, hay bien que hago. El compresor, los tiempos de carga y de descarga se reduzcan. Lo que decía yo. Al jugar con que el tiempo de carga y descarga se reduzcan, lo que estoy haciendo yo es consumiendo menos energía. Si yo tengo ya la posibilidad de mandar aquí en la entrada un megapascal, pongo un regulador y lanzo un megapascal para afuera, después de mi booster, pues entonces yo ya puedo deducir que aquí, en la presión de entrada, no lo necesito. Y si no lo necesito, ¿qué puedo hacer? Decirle al compresor que reduzca su presión. Entonces yo puedo ir a mi compresor y decirle, trin, 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 bajar la presión. Y el compresor, como su función es subir la presión, al no tener que subir, pues no consume energía. Y ojo a este dato, por cada bar de presión que yo le logre bajar a la red, puedo reducir entre un 4 y más de un 7% del consumo energético global de la red eléctrica. Vale decir que si yo tengo una red que consume $100,000, para ponerlo en valores que todos entendamos, si yo tengo $100,000, le puedo bajar el 7% a esos $100,000. Estamos hablando de $7,000. $7,000 es 3 veces lo que me vale instalar un booster. ¿Listo? Por lo tanto, mi booster, desde un punto de vista de Sí. eficiencia energética, pues Claro que sí, porque el trabajo es más difícil de lo esperado. William, te vas a sincero. Listo. ¿Me entendieron? ¿Cómo la vieron? ¿Listo? Entonces voy a volver nuevamente a la presentación, porque lo que se viene aquí es explicarles justamente de dónde sale esa apreciación mía. ¿Me captaron mi idea hasta el momento? Entonces vamos acá. Dicho eso, yo siempre le tengo que mandar a mi booster máximo la mitad de la presión de salida, porque el regulador, ya sea el que trae la perilla incorporada o el que tiene el regulador por fuera, no lo puedo poner más duro. De entrada, eso me quiere decir que implícitamente yo nunca necesito una presión alta en la entrada del booster. Al no tener una presión alta, yo puedo bajar de forma masiva la presión en la red, o por lo menos la presión máquina por máquina a medida que vayamos implementando soluciones como esta. Y de ahí vienen muchos de los casos de éxito que yo les he comentado. ¿Listo? Tenemos multiplicadores de presión que tienen un alto consumo de caudal, pero que me permiten a mí subir, tienen bajo consumo de presión y me permiten a mí tener una muy buena eficiencia en la multiplicación. Son boosters especiales. Y pues este que era el X3145 ya se volvió un booster de serie, de alta eficiencia energética. Y hace menos de 6 meses salió el BBVA-E, que es un booster de baja eficiencia, de alto bajo de consumo energético. Estoy hablando en realidad, ¿cierto? De alto bajo y de alta presión y bajo consumo energético. Dice, perdón, se me comió una palabra en el. Entonces, para que me entiendan, ya, para que me entiendan. ¿Qué hace un booster? Entonces, en términos técnicos, coger una presión de alimentación en la entrada, la lleva a una recámara donde yo voy a hacer una compresión. El booster es un equipo muy sencillo, de forma estructural. No es complejo en su funcionamiento, pero tiene muy pocas piezas.
Es muy se confunde. ¿Listo? Entonces, lo primero, voy a poner mi fundación. ¿Listo? Es esta. Esa presión de alimentación lo que va a hacer es, si yo tengo la versión que tiene el regulador incorporado, pues va a pasar una presión que va a ser la presión de pilotaje, que el regulador es esta. ¿Listo? Esa presión de pilotaje, él va a compararla siempre con la presión de salida y siempre que haya una descompensación de la presión de salida, él va a permitir que haya más espacio de aire. ¿Cómo lo hace? Es muy sencillo. Si ustedes miran, se vienen aquí por el caminito, la presión va a pasar y va a ir a esta recámara trasera. Esa recámara trasera lo que va a hacer es medir la presión de pilotaje. Mientras la presión de entrada sea menor a la presión de pilotaje, el booster se va a desplazar hacia alguno de los dos lados. Mientras la presión de entrada sea mayor, él se va a ir para el lado opuesto. Entonces vale decir, en este caso, que la presión de pilotaje es menor, esta recámara se me va a llenar con el aire de alimentación. Por eso está de color azul. ¿Listo? Al estar de color azul me va a permitir que esta válvula check permita que el aire ingrese. Ya sea que ingrese a esta recámara o a esta recámara. ¿Listo? Hasta ahí vamos, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no funciona así? Porque yo tengo aquí una válvula 4, 4.2. ¿Por qué? Porque tiene dos estados. Y en su estado inicial me está diciendo el aire va a pasar hacia el lado de la derecha, de mi derecha. O sea, vamos por donde se rayando. Cuando la válvula conmute, ay, se me perdió el mouse, ¿dónde está? Z, ahí no, se no le sirve el control. Listo. Cuando la válvula conmute, se me va a activar esa recámara y se me va a llenar. Por lo tanto, esa recámara está vacía. Entonces, él me llena esa recámara. Le lleno aire, lleno aire, lleno aire, lleno aire. Yo soy el aire, piensen que ustedes son el aire. La válvula empujo mi spool, mi recámara y se llena. Entonces, vamos. El aire entra, llena la recámara y sale y multiplica. La presión de regular haciendo que la presión sea mayor. Muta. Ay, ay, me fue. Perdón. Permítame, yo llego nuevamente. Ay. Hoy el Teams se está haciendo la vida más difícil. Se demora un poco. ¿Listo? Ay, por el amor a Jesús. Voy a desactivar la pro. Perdón. Yo creo que no es el que soy yo. Soy yo el que está fallando. Listo, se dan cuenta, entonces inmediatamente empieza a entrar aire en la recámara posterior. ¿Dónde hay más presión? En la recámara que yo tengo a mi derecha. O sea, ¿logran verla? ¿Ven mi mouse? Sí. Listo. ¿Dónde hay más presión? ¿En esta recámara o en esta recámara? ¿Cuál? ¿Derecha o izquierda? O sea, en esa recámara. Listo. ¿Cómo hay mayor presión? ¿Por qué? Porque ya lo hemos hablado varias veces. Porque acá hay un spool. Perdón, acá hay un vástago. Al haber un vástago, esta área es menor. Por lo tanto, la presión de aquí es mayor. Entonces ya empieza a desplazarme el cabezal hacia adelante. Cuando llega, si se dan cuenta que acá hay un eje, pues ese eje es el eje de conmutación. Cuando llegue a notar, miren, Como una válvula neumática. sí, Va a ser es un operador mecánico. Es un operador mecánico. Miren, 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 miren. Y la salida de La toca. Hizo que la válvula conmute. Pero si se dieron cuenta que hizo el aire que estaba en esta primera recámara, se pasó a esta segunda recámara. Pero esta segunda recámara ya se venía llegando con la presión de línea.
¿Cómo multiplico? Pues cojo y por la misma fuerza de la reducción de área que tengo, hago que el aire que ya tenía un volumen 1, ahora en ese lado de la cámara de la izquierda tenga 2 veces el volumen. Por lo tanto, multipliqué la presión ¿por cuánto? Por 2. Sencillo. ¿O no? Es difícil de explicar, pero es muy básico. No, es fácil de explicar, ¿me entendieron? Todos, levanten, ¿quién dice por allá afuera? ¿Me entendieron? ¿Afuera me entendieron? Sí. Sí. Listo. Uno que dice que sí me entendió. ¿Otro más? ¿Alguien más? Bueno, entonces, mi booster simplemente empieza a hacer este trabajo operativo, ¿va? Permite que se llene la recámara, conmuta, multiplica, ingresa la presión multiplicada. Y siempre voy a llevar el volumen por 2 y voy a llenar la recámara. En un lado multiplico, en el otro lado almaceno y después permito el aire que pase en la parte inferior al exhaust, al out, ¿sí? Si se dan cuenta que hay una válvula que llama, hay una salida que se llama exhaust, ese es el peaje que va a cobrar mi booster por su funcionamiento. Es 100% neumático. Por lo tanto, él va a consumir intrínsecamente algo de aire para poder funcionar. ¿Listo? Tiene 4 válvulas antirretorno y una válvula de conmutación. Esos son los elementos que yo usualmente voy a tener que hacerles un mantenimiento. ¿Listo? ¿Qué más tengo? Tengo los 2 sellos que tengo en la parte del émbolo. Por lo tanto, el émbolo también es una pieza móvil, también entonces le mantengo. Entonces, ¿a dónde le hago mantenimiento? Al émbolo, a las válvulas check y a la válvula de conmutación. Se los expliqué, ya se dieron cuenta cómo funciona. Y por eso es que un buzzer cuando trabaja, lo que ustedes escuchan es un tac, 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 tac. ¿Listo? Ese es el ruido que hablamos de, el ruido propio del equipo que ustedes pueden medir y miden menos de los 60 decibeles. Por lo tanto, lo ponéis al lado de una máquina, donde hay un operario y cumple con las condiciones de... Aquí vamos, ¿listo? Curvas de caudal. Vamos a entrar con otro detalle técnico. Cuando yo hago la selección, ¿cómo voy a yo pensar? Y esto es en el momento de la práctica, cuando ustedes se enfrenten a la selección del booster, ustedes van a necesitar entenderme bien estas gráficas. Y aquí las voy a tratar de explicar de la mejor manera posible. Por el eje Y tengo presión. Por el eje X tengo caudal. ¿Listo? Y tengo en la gráfica tengo unas curvas, pues cada vez que yo selecciono una presión de entrada, que es esta curva o la que le acabé de señalar, ¿cómo? Don Diego, qué pena, no se está viendo el puntero. Esa curvita, ¿listo? Gracias, qué pena, pensé que se veía había hecho unos puntitos para ver qué rayos la gráfica, pero bueno. No, bueno. Tenemos que pensar en que todos no tienen el mismo nivel de agudeza visual. Sí, ya. Entonces, completamos el código móvil porque si no hacemos bullying, equipo que hace bullying unido permanece unido. ¿Listo? En esa gráfica lo que lo que les estoy mostrando es, a medida que yo selecciono una presión de salida, perdón, una presión de alimentación, tengo una presión de salida. Y esa presión de salida tiene como relación un caudal de salida. Entonces, siempre que yo necesite más presión de salida, ¿qué voy a tener menos? Caudal. ¿Listo? Eso es lo primero que me está diciendo la gráfica. Si yo aumento la presión de salida, mi caudal disminuye porque me estoy yendo más hacia el cero. ¿Listo? Es mucho más alto en las presiones altas. Entonces, lo más lógico es
entre menos presión de salida tenga, más caudal voy a tener. Si necesito mucho caudal, no tengo mucha presión. Si necesito mucha presión, no tengo mucho caudal. ¿Por qué? Porque mi booster utiliza caudal para aumentar la presión. Entonces, partiendo de premisas que ustedes deben entenderme, es siempre que yo vaya a instalar un booster, voy a necesitar una presión de alimentación. ¿Listo? Pero si tengo una presión de alimentación, tengo que asegurar un mínimo de caudal para que el booster me funcione en condiciones ideales. Me ha sucedido no hace mucho que instalamos un booster y el booster no funcionó. Hicimos unas pruebas donde la selección nos decía, esto les va a funcionar muy bien. ¿Qué pasó? El caudal de alimentación no era suficiente para mantener el booster en funcionamiento. Entonces, por más que intentáramos, el booster nunca me iba a dar la presión de salida. ¿Listo? Pregunta. Habla un poquito más duro que no creo que te alcancen a escuchar. Las pruebas en la planta de acá de los filtros. Sí. Exactamente. Él decía que el tanque no alcanzaba a llenarse y entonces se comía la presión de una vez. Y chao. Ese es ese caso. Ah, ok. Se hicieron unas pruebas, el tanque no alcanzaba a llenarse, se consumía el caudal del aire de subir la presión. Entonces, por lo tanto, el aire siempre estaba a presión de línea. ¿Listo? Entonces, dicho esto, vamos a leer la gráfica. Entonces, siempre que yo voy a seleccionar un booster, tengo mi caudal. Ustedes tienen que preguntar dos informaciones importantes. ¿Cuánto es el caudal de salida? ¿Y cuánto es la presión de salida? ¿Listo? La presión de salida generalmente suele estar entre los 0,7 y 0,9. ¿Por qué? Porque utilizamos los boosters para cuando tengo unas presiones bajas. Esto es usual, eso no es una regla, ¿no? Eso es algo como me suelen decir, venga, yo necesito una presión de salida. Miremos ese características del 20, que es es uno de los vendidos. Más vendido es el 42. Este año hemos vendido 800 Boxer 42, más o menos para que tengan. Presión de salida, yo les digo, por favor, ayúdenme a seleccionar un Boxer que me permita una presión de 0,8 megapascales o 8 bares. O sea, me voy a ir a mi presión de salida aquí. ¿Listo? ¿Qué me dice él? Que si mi presión de salida va a estar aquí, yo puedo estar en esta línea, por lo tanto yo puedo tener una presión de alimentación que es a donde se me va a cruzar mi gráfica. ¿Listo? Si yo pongo una presión de alimentación de 0,5, voy a poder mantener una presión. Por lo tanto, este booster me va a entregar un caudal máximo de ¿cuánto? De 600 litros. Yo le digo, no, venga, yo quiero ponerle 0,6 o 6 bares en la entrada, porque eso es lo máximo que me va a entregar mi compresor. Entonces, si lo pongo en 0,6, si yo miro la línea, él se me va a cruzar más como 1100 litros minuto. ¿Listo? Y si yo le pongo 0,7, entonces él se me va a cruzar aquí. Por lo tanto, me va a dar un caudal de salida de más o menos de 1400 litros minuto. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Fácil de leer las gráficas? Ingresando, ¿sí? Sí, 0,7 la presión de alimentación. ¿Listo? Ahora, les voy a enseñar varios trucos. Eso es muy sencillo. Yo le debo asegurar, para que mi booster me trabaje en condiciones ideales, siempre le debo asegurar
al sistema donde yo voy a multiplicar la presión, o sea, ese reservorio donde va a salir la presión, ese tanque, siempre le debo asegurar una presión mínima de trabajo. ¿Cuál sería? La presión de red. No, la presión de la red, lo que me entregue la red. Entonces yo debo instalarle desde la línea al tanque directamente, una línea directa al tanque, para que el tanque siempre no empiece la multiplicación en cero. Acuérdese, él va a utilizar esta presión como contrapresión para saber en qué momento debe detenerse. Yo voy a multiplicar la presión del tanque. Apenas yo tenga la presión del tanque semi-iguales, él nunca me va a dejar pasar la recámara de contrapresión, la que yo tenga aquí en la derecha. Si yo tengo la presión de salida igual a esta recámara, él nunca se me va a igual, él nunca se me va a poder, nunca va a conmutar, porque las presiones van a estar iguales. Entonces la recámara nunca se va a dejar desplazar. Él empieza a decir, me bajo la presión, yo conmuto. ¿Sí? Entonces, si yo le digo al booster de entrada, no arranque en 0, sino arranque en 0.4, es la presión de, por ejemplo, de mi red, ¿qué va a suceder? Que el booster no va a primera presión. Y siempre voy a asegurar que dentro del tanque, y eso lo que me va a ayudar a minimizar es la cantidad de ciclos minuto que el booster va a trabajar. Por lo tanto, voy a aumentar la vida útil del booster. ¿Listo? Lo vamos a entender un poquito más adelante si es que no me captaron ahorita en la primera. ¿Listo? ¿Cómo es con el tanque? Afuera, ¿me entendieron la lectura de la gráfica? Por favor, confírmenme que sí, porque esto es un factor crítico antes de que pase a esos tips de ventas que les voy a dar. ¿Listo? Sí. ¿Me entendieron la lectura de la gráfica? Sí. Listo. Entonces, yo tratando de animarlos con chistes, con fallas técnicas, como para que todos intervengamos aquí. Todos están con su mente más en el. Espero que no hayan aplazado sus vacaciones por eso. Pues es pendientes de mí para poder. Descansar. Bueno. ¿Cómo? Diego, buen día, Carlos González de SMS Perú. Comprendido el tema de la gráfica, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, comprendido el tema de la gráfica y el tema del caudal que nos puede dar, dependiendo de la presión, por lo menos 1.2 veces el valor para su salida. También tenemos que corregir el booster para poder llegar a el caudal de salida. Debo asegurar que mi compresor me dé el caudal de salida. Pero si yo quiero generar cálculos que me han dado hasta de 1700 litros de entrada. ¿Pero por qué? Porque el booster no trabaja para hacer caudal, trabaja para hacer ¿qué? Presión. Entonces, a mayor presión, necesito más volumen de aire, porque lo que estoy haciendo para subir los volúmenes de aire. ¿Listo? Entonces, red no me da caudal, no me da presión. ¿Listo? La selección de un booster es muy sencilla. Realmente es muy práctica. Se las voy a simplificar muchísimo, porque simplemente ustedes tienen que irse a SMS Word, irse a Model Selection Software, entrar ahí, entrar a la aplicación y darle los datos. Ahorita vamos a hacer el ejercicio que es muy práctico. Bueno, vamos. Siguiente. Variaciones de mi booster, mi gama de mis booster. Primero, debo respetar los rangos de temperatura. ¿Por qué? Porque debo respetar los rangos de temperatura. Porque a mayor temperatura, mayor capacidad de generar condensados tiene el aire.
¿Listo? Y generar condensados en un sistema en donde yo estoy subiendo la presión, lo que va a suceder es, Deterioro el material. voy a tener deterioro prematuro el material. ¿Qué más puedo tener? Exceso de fricción dentro del sistema. Aumente la temperatura dentro del booster. Y a mayor temperatura tenga mi booster, mayor daño en los sellos voy a tener. Es goma NBR, es goma nitrilo. Una goma que no soporta más de 60 grados centígrados. Por encima de los 60 grados centígrados empieza a tener fallas mecánicas. ¿Listo? Empieza a tener hinchazón. El agua y el aceite le generan hinchazón. Por lo tanto, la siguiente recomendación siempre es utilicemos esta sistema que yo lo pueda poner en cualquier lado. Como me genera vibración y me genera un golpeteo y no es un golpe suave, él baila. Si usted lo deja en el piso, él baila. Si baila, si genera vibraciones, él también tiene un rango de tolerancia a las vibraciones, tiene piezas móviles. Por lo tanto, puedo tener fallas prematuras. Siempre el buzzer debe estar anclado. Obligatorio. Obligatorio. O, si no está anclado, por lo menos el tanque pulmón debe ser capaz de soportar esas vibraciones. Por lo tanto, si no anclo el buzzer, anclo el tanque. Si el tanque pesa lo suficiente para que el buzzer no vibre, bien. Si no, utilizo unas paticas de goma para versiones especiales. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, yo estoy trabajando a crear unas presiones a través de un movimiento mecánico. Mis busters de la serie BBA no están diseñados para instalar de forma vertical, solamente las nuevas versiones. ¿Listo? Tengo tamaños conexiones que van desde un cuarto hasta media, por lo tanto puedo tener unos caudales altos, unos caudales pequeños, instalaciones que pueden ir directamente a un cilindro neumático. Y el límite de mis presiones van de 900 a 900 litros minuto. Y esto es súper importante. Muchas veces hemos ganado booster simplemente por el hecho de que yo no tengo ninguna instalación eléctrica. Y por ejemplo, voy a instalarlo cerca a un silo. Acuérdense, los silos son zonas explosivas, sobre todo si son de harinas o polvo. Válvulas de filtro de manga. Válvulas de filtro de manga son estas válvulas que lo que hacen hacerme es la limpieza de los tanques de filtros de manga. Y se necesitan unas presiones altas para que cada vez que la válvula conmute me pueda generar la vibración suficiente en la manga y me pueda destrabar el filtro. ¿Listo? Como son válvulas muy grandes y un filtro de manga puede tener usualmente entre 8 y 25 válvulas, entonces son 25 válvulas que conmutan una vez cada segundo. El consumo de caudal es alto, ¿listo? Y las presiones pueden tener caídas de presiones muy altas y tienen que recuperarse rápidamente antes del siguiente disparo. Punto de aplicación, filtros de manga o Normatics. Hubo un accidente, salió a volar un mouse, de pena, y saltó la presión, la diapositiva. Gracias. Tefi. Listo. Otra ventaja, el booster de CMS tiene una gran ventaja y es que yo le puedo hacer mantenimiento. Al hacerle mantenimiento quiere decir que puedo prolongar su vida útil. Costo de los kits de mantenimiento es el mismo kit de mantenimiento de los cilindros CP96. Por lo tanto, si yo tengo un cilindro CP96 y tengo un sello, me sirve, me puede desbaratar. Si no, son kits muy bajos. ¿Dónde y qué elementos puedo yo hacerle mantenimiento a los kits? Ay, perdón, pero el tanque es. Creo que tengo una diapositiva saltada. Disculpen la saltada de la diapositiva. ¿Listo? Yo qué sí que le puedo cambiar a mi voz. Le puedo cambiar los sellos, que son los sellos del émbolo, que son dos sellos. Son dos retenedores o rings.
No es que el Orrin es el negrito, que es el que me hace el sello de estanqueidad. Tengo 4 sellos que son los que me permiten la estanqueidad. Que son los 2 de las tapas de exteriores y se permite a mí el sello del émbolo del vástago, porque el vástago tiene que tener hermeticidad para que el aire no se me vaya en contrapresión dentro del cuerpo. Y una bolsa de grasa de 20 gramos, que me es más que suficiente para hacer esto el mantenimiento a mi bolsa. Nosotros más o menos cobramos unos 400.000 pesos, que eso es alrededor de unos $50 por cada mantenimiento que le hacemos, y es cambiar los sellos más las horas de trabajo. Nos demoramos en promedio alrededor de una hora solamente haciendo el desarme y arme, y ponemos el póster en pruebas unos 10 minutos antes de y unas 2 o 3 horas después de, para asegurar de que no haya ninguna pieza básica de hacer el mantenimiento. También, que solemos hacer, entrenar a los comerciales y entrenar a los equipos técnicos de los técnicos en las plantas. Entonces, yo, por ejemplo, tengo empresas como Fresenius o varias empresas que ellos mismos hacen sus mantenimientos. Lo que hacemos es a los técnicos de ellos para que aprendan a hacer ese mantenimiento y no dependen de ellos. Compran los kits y ellos mismos aprenden a hacer su mantenimiento. Eso también como una estrategia comercial, para que él no se sienta amarrado 100% a mi disponibilidad. Y hacemos algo, una asesoría y una guía de cómo es el correcto mantenimiento. Eso también como estrategia comercial. ¿Listo? El tanque. Los tanques, ¿cómo se los compran? ¿Listo? Entonces, para cada tipo de booster hay un tipo de tanque. Para los 20 y los 40 solemos utilizar tanques de tamaño 20 y 40. ¿Listo? Los tanques más pequeños, entre 5 y 10 litros. ¿Listo? ¿Hasta aquí? Creo que no hay ningún problema. ¿Qué les recomiendo? Instalar válvulas de seguridad si ustedes no tienen un buen control de la presión dentro del proceso. ¿Listo? Esta válvula de seguridad lo que me va a permitir a mí es despresurizar el tanque si la presión máxima dentro del tanque supera el valor establecido en la válvula, y que automáticamente la válvula me despresurice. Es una válvula de esas mismas que se utilizan en los compresores. Eduardo pregunta. Eduardo, ¿levantaste la mano? Sí, buenos días, estimado Diego. Una consulta quisiera hacerle referente a lo que son los tanques. ¿Cómo se comportaría un booster, digamos, cuando yo lo instalo en un tanque de una capacidad mayor a la que le indica el catálogo? Por ejemplo, un tanque de 90 litros. Ok, es una pregunta bien chévere. Al final de cuentas, no es 90 kilos de carga del tanque. Y eso es algo que yo puedo ir a evaluar con el software de selección, porque en una de las opciones del software es el tiempo de carga del tanque. ¿Listo? ¿Eso qué va a hacer? Que el booster trabaje más tiempo seguido para alcanzar la presión dentro del tanque. ¿Listo? Perfecto. Entonces, si yo considero un tanque mayor, siempre me va a... Las recomendaciones, y que yo creo que la mejor recomendación, siempre pongan el tanque. ¿Sí? El tanque tiene dos funciones, una de ser reservorio y otra de ser amortiguación. Como mi booster trabaja por ciclos o por baches, es el tac, tac. ¿Sí? Cada bache de presión que yo incorpore dentro del tanque, lo que me va a generar es adentro del tanque una pequeña vibra, no,
Un pico de presión. Entonces el tanque lo que me va a servir a mí es como un amortiguador de presión, me va a ecualizar esa presión. ¿Listo? Y al final, cuando yo tome el aire de la salida del tanque, yo no voy a captar esas presiones en el regulador. Si conecto mi buzzer directamente al regulador, lo que yo voy a ver es que la aguja del buzzer del manómetro se me va a mantener así, vibrando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. El tanque lo que me va a quitar es eso. Entonces, primera recomendación, siempre utilicen tanque. La segunda, el SMC fabrica estos tanques directamente de 20 y de 40, es porque el diseño y el montaje casa directamente en el booster. Entonces yo no tengo que hacer ningún accesorio de adaptación. Yo, para algunas aplicaciones, suelo utilizar un tanque de 50, porque la aplicación, en el cálculo que hicimos, me requería un tanque en volumen superior. Mando a hacer el tanque aquí de manera local, lo fabrico, pero ellos lo único que no me logran fabricar con las mismas condiciones es la estructura de montaje. Entonces yo he buscado algunas alternativas, como por ejemplo, instalarle niples o hacer la alimentación no directamente booster tanque, como lo puedo hacer actualmente, sino hacer algún accesorio de adaptación. ¿Listo? Eso es algo a tener en cuenta, que vas a tener que lidiar con ese montaje. Segundo, tercero es, el volumen no importa, va a tomar es más tiempo de carga. Entonces lo que tienes que calcular es el tiempo de carga y el tiempo de descarga. Si el tiempo de descarga es mayor al tiempo de carga, el booster va a trabajar de forma continua, entonces por lo tanto tu tanque nunca va a servir de nada. ¿Listo? El tiempo de carga siempre tiene que ser menor al tiempo de descarga para que el tanque se llene, el booster se detenga, descanse antes de nuevamente empezar a ciclar. ¿Listo? Sin embargo, el Perfecto, booster Diego. siempre está diseñado Una para trabajar de consulta forma más, por continua. favor. Así bastante, no te quiero que nosotros estamos empezando aquí en Bolivia a ver aplicaciones en las cuales es preciso una aplicación de booster de la mayor calidad. Entonces, ¿qué es lo que se estaba proponiendo? Un rack de boosters y ahí en una configuración de varios tanques, uno o más boosters, depende de lo que dices, ¿no? El tiempo de carga y de descarga. Pero ahí yo tengo una consulta. El catálogo te indica un circuito de llenado rápido, ¿verdad? Con una válvula check. Sí, Ahí, por ejemplo, en la práctica pudimos ver que cuando se alimenta, por ejemplo, todas las vías de conexión, cuando se está cargando, por ejemplo, el tanque con la presión de ingreso, la válvula check empieza a vibrar. Entonces, no sé si hay consideraciones especiales con esta válvula, la válvula check, cuando existen diferentes tipos de presiones en su entrada y su salida en este circuito. No sé qué experiencia tuviste al montar este tipo de configuraciones. bueno, hay dos cosas que son bien interesantes. Si me permites, te puedo responder tu pregunta más adelante. Sí, sí, claro. Por un tema sencillo, es que adelante tengo las fotos con las que te puedo explicar eso. ¿Listo? Vamos a hablar de algunos de casos de éxito. ¿Listo? Eh, lo primero que yo tengo que tener en cuenta siempre que sale un booster es que voy a tener una presión de salida. ¿Listo? En esa aplicación, en en ese cliente en específico utilizaba un equipo CNC y en el momento en que el sistema tenía que hacer este intercambio de herramientas, ¿ustedes alguna vez han notado o han visto un CNC cuando suelta la herramienta, él hace un golpeteo correctísimo que todo el CNC vibra? Y él utiliza, él utiliza es el aire comprimientos. Entonces, si el CNC es multiherramienta, la herramienta gira, él baja, toma una fresa o toma una broca o toma un gripper, lo abre con aire comprimido, toma y en el momento que lo tiene que liberar, ese gripper se tiene que volver a abrir. Pero como ya captó la herramienta, si el gripper no abre más, que necesita más fuerza para soltar la herramienta anterior, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando sueltan el depósito, no abre, él jala, levanta herramientas.
¿Listo? Entonces ahí necesito una presión mucho más alta. ¿Listo? Entonces lo que se hizo aquí fue instalar el booster para que justamente el portaherramientas siempre esté con una presión por encima de lo que se necesita. ¿Listo? ¿Por qué la presión de la línea? Porque siempre hay problemas que puede que nunca suceda, pero justo iba a soltar la herramienta y alguien le dio por irse a supletear. Y como lo hemos hablado y como les comenté en la capacitación de eficiencia energética, no hay nada más peligroso para una red que alguien con una pistola de limpieza y queriéndose refrescar la ropa. ¿Se acuerdan del caso que les comentaba el tipo con la manguera amarrada en los calzoncillos, utilizándolo como refrigerador? Muy cómodo, pero pues hay mejores estrategias que refrescar sus calzoncillos que utilizar aire comprimido. El problema es que esa caída de presión lo que me va a afectar todo el sistema es aguas abajo. ¿Listo? Entonces ahí es donde empiezan los bostos. ¿Listo? Entonces Fugra uso esa aplicación simplemente para mantener una presión cerca a la presión límite de trabajo del portaherramientas y que la herramienta nunca golpetee cuando la tengo que soltar. Eso es una aplicación básica, básica, pero simplemente tengo que poner mi booster ahí y ya, problema resuelto. ¿Listo? Que se aumentando la vida útil del portaherramientas. ¿Listo? Y aquí está uno de los mayores casos de éxito, este es para el grupo AB InBev. Estamos hablando de quizás el conglomerado industrial, uno de los más grandes a nivel mundial, que es AB InBev, que en Colombia son los dueños de Bavaria. ¿Listo? ¿Alguien sabe, reconoce, ha escuchado alguna vez de Bavaria? ¿Algún colombiano que no lo ubique como para darle especificación? Para los extranjeros, Bavaria es el mayor productor de cerveza a nivel nacional. ¿Listo? Produce el 80% de la cerveza que se consume en Colombia. Ya hoy han inventado otras competencias, pero prácticamente son dueños del 80%, la monopolizan esa vida maravillosa, digna de admiración. ¿No? Pues, van a pensar que yo soy borracho, no estoy cerca de mis vacaciones, entonces estoy feliz. Y como no me charlan, pues me toca hacerme chistes a mí mismo para poderme animar. Entonces, bien. ¿Qué solemos hacer? Yo siempre, la mejor práctica es alimentar el booster, perdón, alimentar el tanque con la presión de entrada. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos una manguera de 12 milímetros que viene, entra una válvula VHS que lo que me permite a mí es cortar el aire de forma segura, inmediatamente pasa y hay una salida que va directamente aquí al tanque. Esto que ustedes están viendo aquí es la válvula checa. Dentro del tanque ya estoy asegurando siempre que el volumen del tanque tenga la presión de alimentación de línea. Y esto es quizás una de las estrategias más maravillosas que se han implementado en las empresas en el país. Un día, simplemente la directriz de Suiza fue: todas las plantas del grupo A, B, InBev van a trabajar a una presión máxima de 60 psi. Y adivinen que tuvieron que ir a hacer los ingenieros de planta. Ir al compresor, 60 psi. Inmediatamente toda la red que pasó. ¿Qué creen ustedes que pasa si yo llego y le bajo un compresor de la noche a la mañana a los 60 psi? ¿Dejarla o no la dejan? ¿Qué dicen ustedes? Levanten la mano, hagamos un sondeo. ¿Quiénes dicen que fue una muy mala práctica? ¿Realmente bajar la presión así de la nada o no es una buena práctica? No, pues de ser buena práctica, yo creo que no es buena práctica. Aquí me dicen que no es una buena práctica. O sea, así de forma inmediata. De forma inmediata tengo problemas. Allá afuera, ¿qué piensan? En Bolivia, ¿qué dicen? ¿Es buena práctica o es mala práctica? ¿Qué tanto impacto tuvo en la planta? ¿En Perú algún comentario? Sería buena práctica. Eso, alguien dice que sí. En Cali, ¿qué dicen? Mala práctica. Uy, una mala práctica. A ver, ¿alguien de Barranquilla? ¿Hay alguien de Barranquilla por ahí?
¿De dónde más tengo gente aquí? De Bogotá, de Medellín, Cali, Barranquilla, Medellín, Cartagena, Venezuela. Cúcuta, ¿a dónde está? Bueno, Medellín dice, a ver, Carlitos, respóndame, Carlitos, porque es que si no, voy a tener que empezar a hacer llamada a Elis. Vamos, háblale. ¿Sí o no? Ludwig. Y Omar, ¿qué piensas? Rafael. No. Yo creo que antes de dar esa orden, para hacer un estudio general de cuánto es la necesidad que requieren las máquinas antes de dar la orden de hacer una bajada drástica, digámoslo así. Entonces, me imagino que ya hubo un análisis previo y dicen cómo se puede trabajar con esto y no va a haber un problema tan alto. Y por eso hacen esto. Y aún así, si yo le aviso, si lo hiciera sin avisar, el 80% de la planta no tuvo efecto alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta, muy clara. ¿Por qué el 80% de la planta no se afectó al bajar yo la presión de la línea? Ustedes. No. No. Muy bien, porque ya de entrada siempre utilicé más presión de la que necesitaba. O sea que los equipos neumáticos no necesitan un megapascal, no necesitan 10 bares para trabajar, nunca. Hoy estamos haciendo como incentivando la estrategia de los 4 bares. 4 es la presión ideal para que traigan los componentes neumáticos, que de ahí en adelante todo es plusvalía. Ya no estoy generándole mayor valor. Bajar la presión 4 bares, de 8 a 4 bares, estoy reduciendo 7 por 4, 28, más del 30% de ahorro energético solo con bajar la presión. ¿Eso? Estamos hablando que una planta que puede llegar a consumir energía eléctrica casi 700 a 800.000 dólares mensuales. Mensuales. O sea, se pueden imaginar que usted esté hablando de más de 8 millones de dólares al año en solo energía. Y usted puede decir simplemente, venga, yo le bajo la presión a la red. ¿Qué efecto tan positivo puede llegar a tener en temas de eficiencia energética y reducción de huella de carbono y CO2? ¿Listo? Pero miren, el 80% de la planta no se vio afectada por ningún proceso. ¿Por qué? Porque no se necesita exceso de presión. ¿Listo? Pero sí había unos equipos que sí tenían un efecto, porque esos equipos son unas válvulas de control de cierre y apertura de unas líneas de cocinas donde yo tengo que abrir y cerrar. El paso del aire, el paso del vapor y el paso del agua y el paso de amoníaco, creo que era. ¿Listo? Y esas válvulas trabajan a 70 PSI. ¿Cuántos le faltaban? De 60 a 70. Se solucionó instalando el CO2 que vieron. Para la fecha, ya hemos vendido más de 10 busters con esa misma aplicación, como lo vieron. Así, tal cual lo están viendo. Tal cual lo están viendo. Así, es un tanque de 50 litros con una entrada, una alimentación, alimento mi booster y mi booster alimenta el tanque y el tanque alimenta la máquina. Ahí está instalado en una línea que se llama una pasteurizadora. Esa pasteurizadora hace 1.700 botellas minuto, botellas de ponimalta. Para quienes no conocen, la ponimalta es una bebida de cebada, es una botella de más o menos unos 150 ml, es una botella pequeña, se hacen 1.700 botellas minuto. Es una máquina muy grande y está en todo el rincón de la planta. En todo el rincón. Le estoy hablando que Bavaria, la planta de Tocancipá, es una de las plantas más grandes de Latinoamérica. Estamos hablando que, no más, si yo camino en la portería a donde está la pasteurizadora, son casi 15 a 20 minutos caminando. Estamos hablando de una planta que quiero que se lleve como la dimensión de la planta. Y la pasteurizadora es una máquina de más o menos unos 70 a 80 metros cuadrados. Una línea bastante grande. Una máquina de pasteurizadora es una máquina bastante grande. Y cada vez que las válvulas no abrían o cerraban, pues imagínense, la presión o se subía mucho o se bajaba mucho.
Si estoy haciendo 1.700 botellas minuto, ustedes imaginan que la pasteurizadora se demora 3 minutos abriendo una válvula. ¿Cuántas botellas perdí? Pues hagan la cuenta. ¿Cuánto dinero pierdo por un mal proceso? ¿Listo? Entonces, será simplemente instalarla, porque como se bajó la presión, tengo caudal, pero no tengo presión suficiente porque la línea está llena de malas prácticas. Entonces tenían problemas. Lo pusimos en cocina, lo pusimos en pasteurizadoras. En ese momento se está haciendo el mismo proyecto para paletizado y despaletizado de botellas, que es coger una matriz de 9 por 9 canastas de cerveza y tengo que coger las 9 canastas y sacar las 30 botellas de cada canasta. Entonces es una matriz de 9 por 9 y tengo que levantar todas las botellas. Y cuando se cae la presión, ahí donde terminan las botellas. Entonces, ¿se imaginan levantar la basura de vidrio roto de 9 por 9? ¿Cuántas canastas vienen? De 3 por 3. Son 9 canastas de cerveza y cada canasta trae 30 botellas. ¿Cuántas botellas tengo? 180 botellas. Voy a zafar las matemáticas, también soy malo. 279 por 3, 27. 200 botellas de cerveza rotas en el piso por una caída de presión. ¿Saben qué es barrer 200 botellas de cerveza rotas? En un espacio en donde ni si a duras penas uno puede caminar. Entonces imagínense trabajar encima de vidrio roto. Es muy peligroso. Por lo tanto, es una zona crítica de control. ¿Listo? Entonces se soluciona con un boost. Casos de éxito como este, lo que nos ayuda es que la máquina entre en proceso, por ejemplo, 15 minutos más rápido. ¿Listo? 15 minutos a 1.700 botellas minuto, ¿qué significa? Más venta. Retorno de inversión del buzzer en este caso, ¿cuánto creen ustedes que fue? Con 3 días de trabajo, ya pagamos el buzzer. Estamos hablando de más o menos unos 3.000, menos de $3.000 que vale implementar esta solución. ¿Listo? Pero no obstante, para estas mismas aplicaciones hemos tenido, Tati, ¿tienes las fotos? ¿Las encontraste? Ay, salte de la presentación, salte, descargar. Tatiana. Diego, Listo. Dale. ahí yo tengo una consulta. Justamente la misma configuración acá hicimos en Bolivia con la misma serie de la válvula check, la AK, pero ¿qué es lo que pasó cuando se supone que cuando el tanque, por ejemplo, digamos que lo está elevando a 10 bares, se eleva la presión, la válvula check se cierra por la diferencia de presión y evita que exista un reflujo o algo así? Sí. Ya. Lo que nos pasó es que empezaba a vibrar la válvula check y empezaba como que con esa vibración como que gritaba o algo así, pues, emitía un sonido. Entonces como que estuviera vibrando. ¿Eso a qué se debe? No sé, porque el mismo cliente nos dijo, pues estaba mal tu válvula. Algo así. Tu válvula está hablando. Sí, sí, es que parece que está llorando, así como gatito llorando, así te juro que se pone así, por eso quería saber si te pasó ese caso, cómo se No me ha comporta esta pasado. válvula. Pero mira, es que eso iba para este caso. Una de las cosas principales que tú tienes que tener en cuenta, si tú tienes un solo tanque, y por eso te decía que me dieras la oportunidad de responderte la pregunta más adelante, era justamente porque estaba esperando poder hablarte de esta imagen. En ese momento nosotros nos encontramos haciendo la oferta de un sistema como este. Son 5 boosters. ¿Sí? ¿No están viendo? ¿Todavía siguen viendo la presentación? No, pero yo ya me salí de la presentación. Sí, Diego, estamos viendo la presentación. Buenos días, de mi parte se me congeló la pantalla. ¿De pronto alguna otra persona le está pasando igual?
Sí, a mí también. Por favor, mientras se les desbloquea la computadora, Diego, pueden ir llenando, diligenciando la asistencia. Soy yo, no sé, algo pasa. Ay, pero creo que ya dejó de compartir. Pero se me salió el Teams. Se bloqueó el Teams. ¿Me lo envías por dónde poner las fotos? Ujú. Ahí. Eso. Ahí. Listo. Estaba en otro WhatsApp, creo. Sí, aquí iba a mostrar algo, cosas indebidas, conversaciones que no debo enterarme en el trabajo. Listo. ¿Están viendo la pantalla en ese momento? Listo. Entonces lo primero es aquí un llamado al orden. Por favor, ayúdenme con la asistencia. ¿Ya? ¿Todos? Acuérdense, si no llenan la asistencia no hay premio. Listo. Lo segundo es, para responder tu pregunta, mira, nosotros estamos haciendo un arreglo similar a este, en donde lo que estamos buscando es tener un muy alto caudal. Como no lo puedo obtener a través de un solo booster, tengo que hacer un arreglo de muchos boosters. ¿Por qué? Porque cada booster de ese me está entregando alrededor de los 1000. Diego, Se fue. sí, ¿no? Sí, compañeros, lo más seguro es que el compañero Diego esté presentando dificultades desde su computador. Ay, no. Bueno, vamos por el tercer computador. Esperemos que el tercero no se bloquee. Por favor, sí. A decirle a Juan Vamos, Carlos que esperemos les que el dé tercero no se bloquee. nueva dotación tecnológica ahí. Hoy no es el día, hoy era como, hoy no era el día de la capacitación. No, es que Vamos, Semana tres Santa no se trabaja. computadores, ¿listo? Semana Santa no se trabaja bien. Sí. La semana de Cuatro entregársele al Señor. La semana de reflexión. Yo creo que No quiere capacitación. sí. Bueno, vamos a hacer otro intento, ¿listo? Entonces, en el chat, Tatiana nos volvió a compartir las fotos. Eso es muy divertido, ¿sabes? Que me causaba. Ay, no se vaya a crear también de la silla, hoy estamos. Lo último que necesitamos son accidentes laborales hoy. No quiero estar llamando hoy a a la RL. Reclamando un seguro de vida hoy. Eso, ay, no están viendo pantalla, ¿cierto? No. Listo, entonces vamos a compartir, ya tenemos las fotos aquí en ese computador. Ay, ay, ay. Oye, muchas gracias porque a pesar de todo esto siguen estando 40 personas. Hay días, ¿no? Hay días, todo sale, hay días que todo tiene que salir mal. No sé, ¿ya están viendo la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, confirmado. Listo. Entonces les empecé a decir que estábamos haciendo la propuesta de un proyecto para un sistema de llenado de botellas donde el requerimiento es más o menos que poder entregar alrededor de unos 8.000 o 9.000 litros a una presión de 0,8. Como un solo booster no me puede entregar tanto caudal, lo que hicimos es un arreglo de 5 busters. Cada booster me está entregando ya volvió otro, ya un computador reaccionó. No, pero ya deja ese ahí. Listo. Entonces lo que hicimos es este arreglo. ¿Qué es importante? Lo primero es, si ustedes notan, no estoy mandando toda la presión a un solo tanque. ¿Eso por qué? Pues para que cada equipo funcione de forma independiente.
Eso me permite a mí es poder controlar que si un booster funciona y el otro no, pues poderlo manejar, que no todo el sistema me entra a falla. Lo segundo, evitar lo que les está pasando en Bolivia, que es que al momento de yo colocar un solo tanque y 5 boosters, lo que voy a encontrar son muchísimas pulsaciones al interior del booster, generándome un flujo muy turbulento dentro del tanque. Lo ideal ahí es, uno, que cada booster tenga su propia válvula check en la entrada previa antes del tanque principal. ¿Listo? Lo mismo que booster check tanque, booster check tanque, booster check tanque. Eso me va a permitir a mí evitar que las vibraciones, una, o se me devuelvan al booster, o dos, se me vayan en contravía contra la válvula de entrada. ¿Listo? ¿Qué puede ser también eso? ¿Qué otro efecto puedo llegar a tener ahí? Que justamente alguno de los boosters me puede estar trabajando por una presión encima de la presión de prueba. Entonces, lo que puede estar llegando a suceder es, una, que la válvula check no tenga la fuerza suficiente para mantenerse cerrada. Por lo tanto, voy a pasarme una válvula check un poco más grande. ¿Listo? Que me dé y que me permita mantener los rangos de presión y caudal dentro de los estándares del propio funcionamiento del equipo. Entonces, mi recomendación es esa. Una, mira, le pusieron válvula check a cada booster, si no, deberías, y lo mejor es que hicieras eso. ¿Listo? ¿Qué otros tips de antes nos quedamos aquí como en silencio, sobrepensando el tema? Regulador previo a la entrada principal de Siempre la debe tener aplicación. regular. Hola, digo. Disminuiría la entrada de presión y no habría contrapresión. No habría contrapresión, pero yo no le puedo poner un regulador al tanque porque ya de por sí ya tengo. Listo. Cuéntame, ¿me ibas a decir? Sí, sí, que lo que te comenté de la válvula check que vibraba era en un pequeño booster con un pequeño tanquecito en una configuración sencilla. Por eso era mi duda. Justamente Ok, cuando habilitaba las dos vías de alimentación, la que va al booster y la que va al tanque con la check, ahí, por ejemplo, ese sonido aparecía. Era como que la válvula de check estaba vibrando todo el tiempo y por la diferencia de presión entre ambas cámaras. Por eso no sé si alguna vez le pasó eso. Pascal, que no fuera eso, ¿cierto? Sí, yo creo que eso lo debiste haber descartado. No, entonces ya revisemos, toca revisarlo muy puntual porque pensé que era en el caso que tenían muchos multiplicadores en un solo tanque. Ya, Eso suele suceder. ya, súper. Ya, gracias, Listo. digo. Dale, si quieres lo podemos conversar más adelante y a ver, le echamos un poco de razón, le gastamos un par de neuronas al tema. Pero creo que lo Sí, va a hacer hoy porque las neuronas hoy no están, hoy no está fluyendo esto. Hoy no es el día de pensar. No, mentira, hoy sí es, hoy tenemos que hacer muchas cosas. Bueno, mira, en últimas, yo lo que les quiero recomendar es vos ser siempre que ustedes necesiten dos cosas importantes. Una, bajar la presión de los dientes. Bajar la presión de la línea, puedes bajar la presión en el punto de máquina específico. Vale decir, si yo tengo una máquina que tiene un proceso de prensado o un troquel, un molde que haga un troquelado, ese molde lo que hace es cortarme ese foil. Ese momento del proceso en el que voy a hacer el corte, la presión tiene que ser la más alta para que el troquel trabaje bien. No necesariamente le tengo que poner el buzzer para alimentar toda la máquina, por ejemplo, una blisteadora. No le tengo que poner el buzzer a la blisteadora. Se lo puedo poner exclusivamente al punto del troquel. ¿Y eso qué hace? Que el troquel inmediatamente mantiene una presión alta, yo le puedo bajar la presión a toda la blisteadora y mantener una presión más baja en la línea para toda la máquina. ¿Listo? Ese es en todo un montón de prácticas. Y así como esta, hemos hecho muchísimas aplicaciones, muchísimas. Por ejemplo, en ganar, en, ¿cómo se llama eso? Cuando matan ganado, el sacrificio.
En el momento del sacrificio del ganado, hay una pistola que se llama una aturdidora, que es con la que le disparan a la res en el cerebro para dejarla inconsciente. Pues no sé, va directamente al cerebro el impacto. Pues sí, pero para que desconectar el cerebro, para dejarlo inconsciente. ¿Listo? Es muy feo el proceso, ¿sí? Pero en el momento, antes de entrar al despiece, la pistola tiene que tener un impacto muy alto, porque si el impacto es bajo, la res queda viva. Y si la res queda viva, antes de entrar al despiece, pues se pierde toda la carne de la res. Y eso suele suceder constantemente. Entonces, en sacrificio de reses o de cerdos, en esa parte del proceso se puede aplicar el BOS. No es agradable, eso sí, pero ahí es una aplicación. En troqueles, cortes, prensados, extruidos, soplados, inyectados, o sea, industria plástica también es muy útil. ¿Dónde más? En todo lo que es apertura y cierre de válvulas alfa-laval, que son las mismas que les estoy contando para el control de fluidos alfa-laval, fósforo y todas estas válvulas que giran. Uno de los mayores problemas de estas válvulas es cuando hay una caída de presión, la válvula se empieza a mover muy lentamente. Entonces hay que mantener la presión alta en estas válvulas, sobre todo en todo lo que es proceso de embotellado, en gaseosas, bebidas y todo lo que es en industria alimenticia. Ahí van a encontrar un montón de oportunidades para la aplicación. ¿En dónde más? Industria metalmecánica, claramente la presión. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, el Buster es un equipo que se puede vender con retornos de inversión muy rápidos que los pueden hacer. Listo, para terminar me voy a ir a hacer esto. Se los voy a mostrar muy rápidamente. Yo simplemente vengo, entro a SMC Corporation, que esto es así de sencillo. Le doy clic a la página de smcword.com, vengo aquí a Product Information, voy a Product Selection Guide, que es lo que es el portal donde yo tengo todos los software, eh, Model Selection Software, y es aquí donde yo tengo todos los software de selección de proyectos, de productos. Van a encontrar una gran cantidad, siempre no me cansaré de recomendarles, vayan, echen la estudiadita. Bien, le dicen Buster Regulator, le dan clic ahí, se despliega esta ventana, tienen que loguearse, espero que se tenga el login guardado, mi querida Tatiana, o si no, ventas. Ay, no, es que ese es el computador de Tefi, cierto que ya cambié de tres computadores, lo siento. Se tienen que loguear, recuerden, nuestra página necesita login para poder descargar los PDFs. Y sin el Model Selection Software, se les despliega una ventanita. Se abre el software. Y aquí esperemos que cargue. Yo lo que estoy trabajando es que con los peores computadores que tenemos. Y miren, funciona muy bien. Es que esta vaina está hecha para la máquina. Sí, yo no dije la silla. No dije no dije que el problema fuera de computador para afuera. Dije que el problema era la máquina. Eso, miren. Le pueden cambiar el idioma, se los recomiendo. Este software es muy, muy suave de entender. Al darle aquí clic, se pone en español y le dan siguiente. En el momento que le dan siguiente, les va a mostrar varias formas de hacer la selección. Por una carga de depósito es cuando yo tengo el tanque, cuando yo quiero saber cuánto se va a cargar mi tanque. Y suministro y soplado de cilindros de aire es cuánto tiempo yo me voy a demorar en alguna aplicación. Voy a utilizar esta primera porque esa es la que más opciones tiene. Se las voy a contar muy rápidamente. La selecciono, se me activa la siguiente ventana, se me despliega el siguiente menú. Lo primero es, tengo 6 opciones. Puedo calcular la aplicación directamente. Quiere decir, puedo decir, cuánta presión necesito para un cilindro y calcúlemelo. Porque él inmediatamente les va a decir caudales, volúmenes y les va a hacer todo el cálculo. Actuadores de giro o pinzas neumáticas, o sea, todo lo que es actuación. Segundo, soplado de aire. ¿Por qué? Porque el soplado, si bien no es lo que yo recomiendo, hay que hacerlo. Yo puedo mejorar el soplado. ¿Por qué? Porque no necesito subirle la presión a la red para que alguien vaya y se sople con una manguera mal hecha. Entonces la mantengo una presión baja y si tengo que hacer un soplado para el proceso, por ejemplo, para limpiar baldosas, para limpiar inodoros en industria por ejemplo, sanitarios y toda esa parte de mercado,
o soplado para secado de botellas, o soplado para limpieza de panes, o de secado de bandas transportadoras para alimentos, Corte la viruta. o en la limpieza en la viruta en una máquina CNC, bueno, en fin, todo lo que sea soplado, lo puedo calcular. Si simplemente me dicen necesito calcular, yo le doy 700 litros minuto, que es lo que yo necesito para mi aplicación, o por consumo. Entonces le voy a mostrar una que es si yo tengo que calcular un circuito neumático, ¿cuánto aire voy a requerir? Entonces, nombre del circuito, le voy a colocar que esto es paleta. Uy. Paleta. Listo. Me equivoqué, pero dejémoslo ahí. Yo vengo acá y le digo, si mi cilindro es doble efecto, simple efecto, por normal, que es un doble efecto y simple vástago, es el cilindro estándar. Y él me despliega todas las series disponibles de cilindros que tenemos nosotros en SMSM. Listo, entonces yo voy a ir a buscar aquí y voy a buscar mi CP96, que debe estar por acá. Y le digo, mira, voy a utilizar un CP96. La paletizadora utiliza diámetro 100 y lo selecciono. ¿Listo? La carrera. Voy a decir que mi carrera es 15. ¿En qué ciudad estamos? Una ciudad. Todo Cancipá. Entonces estamos a promedio 12 grados centígrados. Temperatura ambiente. La cantidad de cilindros son 4 porque son un gripper que abre 4 garras y tengo que bajar y coger la matriz de las botellas. Sí, estoy utilizando esa aplicación que conozco. El ejercicio que hicimos. Listo. ¿Qué más datos me pide? Por ejemplo, la tubería. Entonces yo le digo, voy a utilizar mi tubería. ¿Cuál tubo debo utilizar? Alguien de afuera que me recomiende una tubería para una industria de llenado de botellas. Sí, muy bien. Oh, tan conversadores que estaban. Vamos a utilizar la tubería TU. ¿Por qué? Porque la tubería de polipropileno que utilizamos de uso general. ¿Listo? No tengo ninguna restricción. Y como son cilindros de diámetro 100, lo mínimo que yo voy a utilizar para un cilindro de ese tamaño es más o menos una tubería de 10 milímetros, que eso es lo usual que se suele instalar. ¿Listo? Entonces voy a utilizar una TU 1065. ¿Listo? La longitud de la tubería son 8 metros porque es una máquina grande y la distancia está lejos, donde yo voy a poder instalar mi bóster. Y la presión de alimentación. Yo, como tengo que asegurar que las botellas siempre las cojan, estamos levantando 270 botellas. ¿Cuánta fuerza creen ustedes que debe hacer? Si no, las botan, yo no sé cuánta fuerza tengo que hacer, pero vamos a asumir que son 0.7 bares. Perdón, megapascales. ¿Listo? Le digo añadir cálculo. Y él me dice, ya añadís el cálculo del pallet. Yo puedo agregar hasta 20 circuitos así. Entonces yo también puedo venir aquí y decir, ahora despallet. Y agrego el circuito de la espaletizadora y agrego otro sistema, o el de abrir y cerrar las compuertas, o el de subir y bajar el pallet, no sé, cualquier otro sistema que se me ocurra a mí en este proceso de la máquina. ¿Listo? Al darle a añadir cálculo, simplemente se me activa ya el confirmar y le doy confirmar. Y él me dice, cada vez que se activa el cilindro, él hace un ciclo. Y no, calma. Él no se demora un ciclo, me equivoqué, tengo que venir aquí y decirle, tengo que cambiar esto. Tengo que venir y decir, o él hace 4 ciclos de forma, le digo, voy a confirmar nuevamente. Y no me lo guardó. Y no me los guardó, voy a decirle editar. Ah, no le confirmar, perdón. No, ¿qué pasó aquí? Se supone que es fácil. Ay, no, perdón. Le voy a decir cambiar, tengo que decirles editar acá. Tengo que editar, fue el que dice que es el de ciclos de operación. Y entro y lo cambio. Le coloco los 4 ciclos y le doy a actualizar. Y ahora sí me aparecen mis 4 ciclos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Él no simplemente abre y cierra. Si ustedes se dan cuenta, él sube, abre el cilindro, cambia de posición y vuelve y cambia de posición. Le digo no.
Voy a editar por lote, porque voy a editar los 4. El tiempo de operación, esto es más o menos 60 segundos. Se demora todo el ciclo. ¿Listo? Él dura en extendido un tiempo, se extiende. Y él va a durar en ese proceso 4 segundos. Cojo, abro, 4 segundos sostengo y 4 segundos me demoro antes de volver a cambiar de estado. ¿Listo? Ay, no, mentiras, mire. Esto cero. Como es de chévere trabajar con esto, es que es un... Tensión, retracción y parada. Listo. Y ahí me quedó el tiempo de ciclo. ¿Listo? Le doy confirmar. Y él me dice inmediatamente el caudal máximo que yo voy a necesitar. En toda la operación son 8.100 litros. Que mi caudal medio segundos y que mi caudal promedio soy 600 litros minuto. Y eso es lo que, y así es como se va a comportar la gráfica. Consumo, abro. Me mantengo abierto. Consumo, cierro. Y me devuelvo. ¿Por qué un consumo es más alto que el otro? Porque necesita más aire para extender que para retraer. ¿Listo? Y le digo, siguiente. Una vez que le digo siguiente, él me dice, oiga, ¿y cuánto va a ser la presión de entrada? Le digo, mi presión de entrada es 0.4 bares porque la política de la empresa es 0.4 bares. ¿Listo? Y la presión de salida es 0.8. Le digo, confirmar. Y él me dice, oiga, tenga cuidado, que mire, que las gráficas no se vaya a presión de alimentación, porque el buzzer no me va a dar ese caudal instantáneo. No se puede. Porque ningún buzzer me va a poder entregar más de lo que me da los 1.000 litros. ¿Sabes? Entonces le digo, tengo que asegurar 0.6. Tenga en cuenta que la presión de entrada TRIN, dice, solo se puede utilizar este buzzer. Entonces ya el software me está limitando siempre a que yo vaya calculando la presión de alimentación, porque él no me dejaba. Porque el buzzer no me puede subir la presión entre 0.4 y 8, ni 0.5 a 8, ni lo mínimo más o menos el rango de estar alrededor de los 0.52 más o menos estaba. Eso yo digo, bueno, voy a asegurarle mínimo la presión de alimentación de la máquina siempre a 0.6. Es que 0.8 es una presión alta. ¿Listo? Cuando le doy aquí, él me dice, tiene 12 opciones. Entonces me muestra, todos ya hacen con accionamiento manual o mecánico, tiene 12 opciones. ¿Listo? Yo quiero que todas sean neumáticas, o sea, que tenga piloto externo. El tipo de rosca yo quiero que sea RC, que traiga el silenciador incorporado, y él inmediatamente ya me está entregando la referencia de mi buzzer. Y él me dice, mire, oiga, su buzzer es la serie BBA42A04GN. ¿Listo? Que el volumen del tanque, yo debo instalar un tanque que tenga mínimo 72 litros y máximo puede ser alrededor de los 400 litros. Para yo poder asegurar el caudal instantáneo que voy a necesitar entre el tiempo de carga y de descarga, ya me dice pilas. El tanque no puede ser un tanque de 38 litros. Tiene que ya irse un tanque de 70. ¿Listo? La conexión es de media y su índice de multiplicación es más o menos. ¿Cuántos ciclos hace por minuto? 72 ciclos minuto. Entonces ya me está entregando la cantidad de ciclos minuto que necesita el buzzer. Yo sé que mi buzzer tiene un ciclo de vida útil de más o menos 30 millones de ciclos. ¿Listo? Y por cada operación él me hace 72. Entonces yo ya puedo calcular la vida útil. Él me dice, y entre otras cosas que él me entrega, lo primero, yo puedo tener un documento donde voy a poder descargar un CAD para poder anexarlo a mi oferta económica. Y eso es muy chévere porque da un valor agregado bien bacano cuando le entrega, mire el CAD, ingeniero. Lo puede ver, así es el equipo, conózcalo, muévalo. Aquí que podemos ver, tiene la entrada y la salida. El buzzer también tiene una salida del lado inferior. Eso con la funcionalidad de que yo lo conecto directamente a mi tanque. Aquí atrás tengo un silenciador. Aquí la entrada del piloto neumático. Miren que no tiene ningún regulador. Los dos manómetros, las tapas. ¿Listo? Y de entrada ya me está diciendo, su red necesita 2.350 litros minuto. Si ustedes no son capaces de asegurar ese valor, nunca van a alcanzar esa presión. Entonces, recomendación, debo hacer una medición de caudal
antes de instalar un booster, no necesariamente. No necesariamente. Pero para un caso en el que ustedes tengan que asegurar un caudal y no sepan, la respuesta es siempre sí lo hagan. O sea, como buena práctica es lo mejor. No es obligatorio, pero es lo mejor. ¿Por qué? Porque yo puedo deducir, oiga, no me preocupe porque esa bajante, como no tiene nada conectado, usted tiene la disponibilidad de caudal. Y ustedes pueden decir, ir a buscar en las tablas de conductancia sónica cuánto aire consume una tubería y cuánto aire le permite una tubería de media pulgada. ¿Listo? Ya, casi acabamos. Gracias por esperarse. Miren, los datos técnicos que necesitan ustedes para conocer y entregarse en su oferta comercial, toda la información, las curvas de caudal y presión de carga y descarga, el diseño del circuito neumático como lo deberían implementar, el tanque y el booster, y eso todo, lo más chévere es que lo pueden generar en un PDF. Y al generarlo en un PDF lo pueden guardar y lo pueden anexar como parte de su oferta económica. Dicho esto, muchas gracias. Con esto he terminado. Espero les haya sido muy útil, espero le logren sacar mucho partido. El Bosser es un equipo que sí o sí siempre vale la pena utilizar. ¿Listo? ¿Algunas preguntas, dudas, quejas, traumas? ¿Todo bien? Muchas gracias. Todo bien, estimado Diego. Perfecto. Gracias. Eduardo, te estoy debiendo una respuesta, te la doy ahorita. Discúlpame no haberte respondido antes. A todos ustedes, les agradezco muchísimo hoy la paciencia que han tenido con nosotros. Les deseo muy buena semana, tengan un encuentro consigo mismos, reflexionen sobre sus vidas, no metras, háganlo muy bien, descansen, disfruten. Pero no sé si todo Latinoamérica tiene eso, es una Semana Santa aplica para todos. ¿Todos descansan allá en Perú y Bolivia también descansan o Ajá, no sé? Bolivia también. Bolivia Y también. también, en teoría. Sí, sí, No trabajen, aprovechen, descansen. Bueno, gracias equipo, como siempre. Muy agradecido con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.